Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estamos viendo el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 4. Y el tema de hoy se llama la exhortación a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Repito, la exhortación a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Vamos a orar antes de empezar, para que sea el Espíritu quien obre en sus corazones y en mí a través de la palabra. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos, Señor, que con tu autoridad y tu poder, Señor, tú obres en mí, Señor, y que esas palabras, Señor, que salgan de mi boca, seas tú, Señor, que obre, Señor, a través de los corazones. Que seas tú entregando ese mensaje a cada uno personalmente. Que seas tú, Señor, cambiando los corazones, Señor. Señor, muchos no te conocen, ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Y los que ya te conocen, edifícalos, Señor, edifícalos, y que tú en todo seas glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos en Efesios capítulo 4, si quieres acompañarme, abre tu Biblia. Efesios capítulo 4, vamos a ver de los versículos del 17 al 24. Terminamos de ver el llamado a mantener la unidad. La semana pasada fueron 3 semanas que estuvimos viendo ese mismo tema. Ahora el apóstol Pablo pues va a exhortar a los efesios a despojarse de ese viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Así que acompáñanos, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hacemos pausa en el versículo 24, este va a ser nuestro texto. Y del versículo 17 al versículo 19, Pablo nos va a enseñar la naturaleza del viejo hombre. Del versículo 20 al versículo 24, Pablo nos enseñará la naturaleza del nuevo hombre, que es el que debe haber en el cristiano, el vestir del cristiano. Entonces, estamos viendo acá que Pablo está diciendo que el cristiano pues debe de verse en él una diferencia totalmente enorme, una gran diferencia entre lo que era antes de Cristo y lo que es ahora en Cristo. Debe de verse de hecho una diferencia abismal, ¿no? No estamos hablando de una especie de conducta externa, sino que es algo más profundo, ¿no? Un cristiano, pues tenemos que entender que es un ser que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y quiere decir que el ser humano, en el momento en que se arrepiente y rinde su vida al señorío de Jesucristo, es regenerado, nace en espíritu. Estaba muerto en espíritu, nace en espíritu. Entonces esto es una metamorfosis, una transformación. Pasa de un estado de muerte a vida. Una vida donde Cristo va a ser ahora el centro de todo. Cristo va a gobernar el corazón. Cristo es quien gobierna a través de ti, pero obviamente se es notorio en santidad, en su justicia. Va a mostrar a través de tu vida a una persona con un corazón nuevo, un cristiano, ¿no? Entonces ese corazón pues es ese intangible que hemos dicho anteriormente, que involucra los pensamientos, la conciencia, las emociones, la voluntad, todo esto, ¿no? Entonces por esa razón que el cristiano ahora, como ha sido regenerado, tiene nuevos enfoques, por ejemplo, perspectivas bíblicas que no tenía antes, nuevas motivaciones, nuevas emociones, nuevos propósitos, nuevas actitudes, nuevos deseos, totalmente contrarios a lo que antes pensaba. Entonces Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es.
aquí estamos viendo una referencia conforme a lo que estamos estudiando. Una referencia, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo está diciendo que una vez que somos convertidos a Cristo, una vez que somos regenerados, ya no podemos ser los mismos que éramos antes. Ya no podemos andar como el mundano anda, o sea, como el mundo anda. Ahora, si seguimos de alguna manera siendo el mismo, quiere decir que no ha habido este perdón de pecados, no ha habido esta justificación, no ha habido esta regeneración de parte del Espíritu Santo. O sea que no ha habido ningún cambio interno, no hay una transformación. Porque la nueva naturaleza en Cristo se refiere a que ya no obedecemos al pecado, ya no vivimos obedientes al pecado y no lo hacemos ya más. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de esa esclavitud del pecado. Y aunque el pecado nos parezca atractivo, aunque el pecado nos quiera seducir, batallamos, luchamos para que no seamos seducidos por él. ¿Por qué? Porque ahora se ha vuelto nuestro enemigo. Nosotros hemos sido librados de él y ahora él se ha vuelto nuestro enemigo, y el cristiano lo único que quiere es obedecer a la voluntad de Dios. Y cuando pues surge que resbalamos porque no somos o sea, hasta ahorita no podemos ser perfectos en ese estado glorioso que Dios nos va a dar cuando Cristo venga, ¿no? Pero cuando resbalamos en pecar, aún siendo cristianos, nos avergonzamos, contrario al ser humano natural que no es cristiano. Nosotros nos avergonzamos, nos desesperamos, sentimos que nos ahogamos si no confesamos, y es cuando buscamos diligentemente confesar en arrepentimiento para perdón de pecados. Buscamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar y quitar toda maldad. Entonces, cuando alguien dice ser cristiano y su vida refleja otra cosa, o sea, es diferente a la de un cristiano, o sea, sigue siendo como una especie de cristiano mundano, por decirlo así, aunque no hay eso, ¿no? Pero se llama cristiano, pero sigue viviendo como el mundo, pues es grave. Es grave porque esto de alguna manera señala que estamos en peligro, que son focos rojos que podrían estar mostrando la condición real de esa persona. A lo mejor esa persona cree que es cristiano, pero no lo es. Porque el cristiano, debido a que ha surgido en él, o mejor dicho, ha experimentado ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis, ahora ya no vive como vivía antes, ya no se le parece en lo más mínimo a su vivir anterior, ya no se parece al mundo, ya no se parece al cristiano. Hay una diferencia muy radical entre ellos. No es algo leve, es una diferencia radical, porque uno que no es cristiano pues vive en tinieblas, vive lejos de la luz, pero el otro no, vive bajo la luz, está en la luz. Y pues si vemos, la luz y la oscuridad no se parecen en nada, ni tienen nada en común. Lamentablemente, pues no hay diferencia entre esas personas que dicen ser cristianos y no lo son a los que son del mundo, tristemente. Entonces, esto está sucediendo entre nosotros hoy día. No solo pasa en las demás iglesias, pasa en nuestra congregación igual. Muchos dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque es muy notable, es muy evidente. Solo quieren estar, o sea, como que quieren ser aceptados en la esfera de lo que son los mundanos, ¿no? Quieren vivir como ellos, solo quieren compartir las mismas inquietudes, quieren tener los mismos pues privilegios, los mismos anhelos, el mismo estilo de vida, anhelan estar con ellos al grado de que hablan como ellos. O sea, su léxico es muy a la moda de ellos, piensan como ellos, tienen lo que ellos tienen, si sale algo de moda es esto, lo otro, o sea, visten como ellos, cuando el Señor Jesucristo, pues Él dijo lo contrario. Si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13, Él dijo claramente: vosotros, o sea, a los cristianos, sois la sal de la tierra. Sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, la sal, está diciendo acá el Señor, es distinta a lo que se le va a agregar. Tú agarras sal y lo vas a agregar algo, es distinta. Y su poder cumple su función. Pero, acá dice el Señor, si la sal de alguna manera perdiera su elemento que la distingue, no cumplirá su función. No cumplirá su función. Y dice acá, no sirve para nada. Dice el Señor, no sirve para nada.
Y al igual pasa en la vida de los cristianos, si no cumplimos con la función que se nos ha encomendado, no servimos para nada. Entonces, tenemos que entender que todos los cristianos somos diferentes, hemos sido llamados a ser sal y debemos mantenernos así para poder cumplir con la función que se nos ha encomendado. Pero, si somos diferentes, si no somos diferentes, mejor dicho, al mundo, entonces es señal de que no estamos bien. Es señal de que seremos desechados. Vamos a ilustrarlo para que quede bien entendido. Si tú compras sal y a la hora de preparar la comida echas la sal para darle ese punto de sabor a la comida y lo pruebas y no sala y le echas más y no sala y le echas más y no sala, ¿qué vas a hacer con esa sal? La vas a desechar y vas a comprar otra. Así que creo que queda bien claro, no queremos ser desechados. Dios al que salva lo usa para cumplir una función, esa función que se le encarga. A partir de Efesios capítulo 4, que estamos ya con unos temas anteriores, debemos ver que hay un llamado a vivir a un estándar, tenemos un llamado digno, dice, ¿no? Y ese llamado se enfoca en la obediencia a la ética moral de Dios. Hace 3 semanas dijimos que empezamos a ver cómo el cristiano iba a estar relacionado y manteniendo la unidad, o sea, dentro de la iglesia, ¿no? Esa unidad que el Señor compró o creó con su espíritu, y esto fue dentro de la iglesia. A partir de esta cita que estamos viendo hoy, quiero que señalemos que el cristiano va a ser confrontado en relación a cómo debe actuar o cómo debe vivir frente a un mundo que le rodea. Así que Pablo está recordando a estos cristianos que ellos deben de andar como lo que son, cristianos. Entonces Pablo les va a recordar primero sus rasgos, los rasgos que caracterizan al ser humano, que es natural, no los rasgos del cristiano, sino los rasgos de su anterior vida. Va a señalarlos y empieza ya diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que Pablo está queriendo decir en esta frase es que no se trata de que él está dando un consejo de parte de él, ¿no? Pablo es apóstol del Señor Jesucristo y Pablo está requiriendo algo porque es algo que el Señor ha puesto en él, o sea, es un requerimiento divino y obviamente es un mandato con autoridad divina. Aquí dice requiero, y esta palabra tiene la idea de testificar. Pablo está diciendo que afirma y testifica, luego dice ya, en el Señor. Al mencionar en el Señor, está remarcando que esto va con toda la autoridad que Cristo le ha dado. Esto va con toda la autoridad que Cristo le dio. Y seguidamente dice que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, quiere decir que los cristianos ya no pueden, ya no deben ni pueden vivir como vivían antes, ni como viven los que no son cristianos. Lamentablemente muchos cristianos viven o como vivían antes o viven como otros que no son cristianos. Y seguidamente de los rasgos que ya no deben ver los cristianos, pues dice ya, señala ya que andan en la vanidad de su mente. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces estamos viendo que da los rasgos que ya no deben estar los cristianos, o sea que prácticamente está diciendo que el andar de los gentiles no debe ser el mismo andar que hay en ellos, ¿no? Su andar de esos gentiles es caracterizado, dice acá, por la mente. Dice, andan en la vanidad de su mente. O sea, son caracterizados por la vanidad de su mente. Esto quiere decir que tienen una forma de pensar que es vanidosa. Y eso significa que sus pensamientos vanidosos significa que son vacíos, que son propósitos que no tienen buenos fundamentos, aunque ante los demás parezca que tienen buenos fundamentos, pero para nosotros no, porque son superficiales, no son eternos. Entonces estos que no son cristianos saben cómo obtener riquezas, saben cómo obtener el dinero, saben cómo obtener la fama, pero ese enfoque no es eterno. No es eterno, es como una neblina que se esfuma
porque un día despiertas y ya no habrá nada más que puro dolor, porque no saben ni la hora de su muerte, ni saben lo que les espera si no tienen a Cristo en su corazón. Así que es importante señalar que este tipo de inteligencia del mundo, sabiduría del mundo, éxito del mundo, pues obviamente no nos llevan a nada bueno. Así que el día del juicio, ellos no saben ni la hora de su muerte, no saben lo que les puede esperar, va a haber un juicio y nada de lo que ellos buscaron, nada de lo que ellos lograron, sus éxitos, sus metas, les va a servir. Les va a servir. Eso que ellos tomaron como lo más exitoso, la meta, pues los llevó ¿a dónde? A una miseria, a una condenación. O sea, esos logros, pues de alguna manera se ven pues no servibles, inservibles, quedan cortos a la verdadera sabiduría que es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10. Ese debe ser nuestro enfoque, buscar la sabiduría de Dios, y eso empieza por el temor a Dios, ese temor reverente, porque la sabiduría y la inteligencia del ser humano sin Dios no sirve, es vana, sus metas, sus propósitos, todos sus anhelos son enfocados en algo tangible, en algo material que es perecedero, que es efímero. Efímero significa que dura poco tiempo, que es pasajero, y esto muestra pues obviamente un fracaso total, aunque para el mundo pues es un éxito. Tú ves a alguien con riquezas, con fama, con dinero, pues dices, wow, tuvo éxito en el mundo, pero pues para nosotros no es así. Para el cristiano no es así. Y en el versículo siguiente podemos ver la causa de este mal. En el versículo 18 dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí estamos viendo la causa de este mal. Dice Pablo que el ser humano natural tiene, o sea, el que no es cristiano, tiene un entendimiento entenebrecido. O sea, quiere decir que tiene una ceguera espiritual que les impide ver la gloria de Dios, debido ¿qué? Al rechazo constante de Dios. Debido a que rechazas constantemente el Evangelio, constantemente rechazas al Señor, no quieres nada con el Señor, dices que lo quieres a tu manera y a tu manera no puede ser. ¿Por qué? Porque pues no es a nuestra manera. Entonces, Dios ha dado su palabra, ha revelado su palabra, y se la ha dado al ser humano, y también le ha dado al ser humano la capacidad también para que pueda ver a través, no solo de su palabra, sino a través de la naturaleza, de la creación, su gloria, para que así puedas de alguna manera distinguir que Dios es el que firma esta obra, esta creación, y puedas buscarlo y rendir tu vida a su señorío. Pero dice Pablo que ellos y otros más pues no lo tomaron, no lo abrazaron, lo rechazaron, y eso también lo podemos ver en la carta a los Romanos, donde Pablo les dice en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22, le dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, creadas, hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea que conocemos a Dios por medio de todo esto que es creado. Pero dicen, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si, para empezar, hay mucha gente que no es inteligente. Pero Dios ha dejado su evangelio para que todos, no hay uno que no, todas puedan entender, puedan ver la gloria de Dios, empezando desde esta creación. Por ejemplo, hay gente que no es sabio, que no es inteligente, pero dice, wow, esto solo pudo ser Dios. Tiene la firma de Dios, tiene la firma de Dios. Es como una obra de arte en el museo. Pues tú vas y tiene allá su firma y dices, mira, es de fulanito. Esta creación, toda esa naturaleza, todo el universo, tu cuerpo, todos muestran que hay un diseñador, y ese seguramente vas a decir, solo Dios puede hacerlo. ¿Qué organismo tan complejo tenemos y tan perfecto que solo Dios pudo hacerlo? Entonces no pudo ser casual, ¿no? Entonces hay gente que es inteligente. Aquí ya estamos hablando de lo que dice Pablo, gente inteligente, gente que es sabio, que dice Pablo que se hicieron necios. ¿Por qué? Porque conociendo con su inteligencia, con su sabiduría, conociendo
muchas cosas en este mundo. Por ejemplo, hay científicos que conocen el cuerpo humano, hay quienes conocen el océano, tantas riquezas que hay allá, hay quienes conocen el universo, como la NASA, o sea, muchas cosas de la naturaleza, gente estudiada, ¿no? Que pues conoce todas estas maravillas y que dicen, wow, esto no puede ser ocasional. Esto tiene que haber sido a alguien que es supremo, que es omnipotente, y ese es Dios. Pero aún así, su pensar de ellos no quieren ver la firma en esta obra. No quieren ver la firma de Dios en esta obra. Más bien afirman que fue un producto de una evolución casual. Y todo esto pues obviamente ofende a Dios. Es una falta ante Dios. No lo respetan, lo siguen rechazando, en vez de que pues al ver todas estas cosas caigan postrado ante sus pies de un Dios omnipotente que creó todo. Pero bueno, se hacen altivos, se hacen soberbios y obviamente terminan en la necedad. Y esta creación de Dios no solo se hace visible para que reconozcas que Dios lo hizo, sino también se hace notar con la intención de que voltees a Él, busques el Evangelio porque Él quiere salvarte para hacerte partícipe de un plan inimaginablemente grande. Tan grande que los ángeles aprenden de ello y dan gloria a Dios por lo que Dios hace en la iglesia con nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, al ver que nosotros que somos lo vil y lo menospreciado, con corazones perversos, lo peor que pueda haber, y que Dios los haya amado, haya venido, dejó su trono, vino, se encarnó, murió, soportó toda la ira por nosotros, nos salvó, y esa regeneración empieza a hacer cambios en nosotros. Entonces esta es la sabiduría de Dios que los ángeles ven y glorifican a Dios por ello. Es una obra más grande que solo la redención, no queda en la redención. Entonces esto muestra obviamente la necedad de las personas, aunque sean muy inteligentes, aunque sean muy sabias, aunque conozcan muchas cosas, física, química, geografía, robótica, aunque sean eruditos en lo que ellos quieran, pero tristemente toda su inteligencia y toda su sabiduría les hace no creer en el Creador y el Redentor. A esto se le puede llamar rebeldía con necedad. Es por eso que tienen el entendimiento entenebrecido, decía Pablo, ¿no? Si el ser humano no toma en cuenta el manual de Dios que ha dejado, pues para que podamos nosotros llevar una vida conforme a ella, pues cómo va a educar a sus hijos, cómo van a determinar qué está bien y qué está mal para sus hijos, cómo podrán corregir sus padres a sus hijos. Entonces Pablo dice que muchos, pues obviamente, no toman esto, o sea, que han sacado a Dios de sus vidas, y luego le empiezan a echar la culpa a Dios de que ellos de que ellos están en estas miserias por culpa de Dios, cuando ellos fueron los causantes de esto por su propia necedad. Entonces Pablo dice que los seres humanos sin Cristo son necios, porque Dios no los está excluyendo, ellos se están excluyendo, entonces ellos están cayendo en su necedad. Entonces ellos están excluidos porque ellos quieren de Dios. Por eso dice acá Pablo que son ajenos de la vida de Dios. O sea, quiere decir que están destituidos a la gloria de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados, pero ya vimos que no es porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos están, dice acá Pablo, en el versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces termina diciendo esto Pablo, o sea, que realmente es por eso. Son ignorantes de Dios porque ellos voluntariamente, ellos quisieron de alguna manera rechazar a Dios. ¿Sabes qué? No, se hicieron duros. No Dios los hizo, no, ellos se hicieron, entonces ya después Dios obró en ellos, los alejó. Pero ellos son los que voluntariamente se hicieron duros al no querer nada con Dios, están rechace. Entonces no quieren abandonar su pecado, no quieren abandonar esa vida de placeres que son pecados, porque quieren vivir como les venga en gana, y eso pues obviamente hace que el corazón se endurezca y no busques de Dios, y se vuelven incrédulos, no creen en Dios, no creen en el Evangelio, no creen que Cristo salva, no creen que realmente hay una obra regeneradora, una metamorfosis real que verdaderamente cambia el interior de la persona, y pues es evidente su necedad porque ellos aman más su pecado, el cual produce tinieblas, y obviamente su mente se queda entenebrecida, y en consecuencia pues se mantienen lejos de la vida que proviene de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19, ahí vemos esto claro. Dice, y esta es la condenación. Aquí estamos viendo el meollo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, rechazan, no quieren, porque saben que van a ser de alguna manera confrontados por la palabra, no quieren dejar su pecado, y aquí vemos el asunto, el meollo del asunto, es la razón por la que el ser humano no quiere nada con Dios, porque obviamente ama su pecado, y esto obviamente los mantiene en su necedad y lejos de Dios, causándose ellos mismos el daño. No Dios, ellos mismos se causan el daño, aunque luego estén echándole la culpa a Dios. Y fíjense, debido a su forma vana de pensar, van pensando pues vanamente se preocupan por las cosas de este mundo, los placeres y las cosas efímeras, ¿no? Entonces vemos que por su forma de pensar que es vana, por no tener ese entendimiento correcto de Dios, sino que tienen un entendimiento entenebrecido, por estar alejados de Dios, ajenos de Dios, y por la ignorancia que es por la dureza de su corazón, todo eso que ya vimos ahorita, se producen consecuencias, una conciencia cauterizada. O sea, esto es una mente endurecida, insensible a la voz de Dios. O sea, no tengo sensibilidad para escuchar a Dios, me alejo de Dios, no me gusta nada de Dios, no quiero que me hablen de Dios. Hasta dicen de política y de religión ni me hables, o sea, cosas así, ¿no? Entonces Pablo dice en el versículo 19 lo siguiente: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, Pablo no está diciendo que todos en general, los que no son cristianos, tienen el mismo grado de insensibilidad a Dios, a las cosas de Dios, ni está diciendo que todos en general tienen las mismas conductas indebidas, no está diciendo eso. Pero cuando tú no quieres nada con Dios, es la dirección a la que el mundo nos absorbe, nos dirige, o sea, nos quiere llevar hacia esa meta, hacia lo que es, como dice acá, lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, ese es el fin del mundo. El fin quiere llevarnos y arrastrarnos a eso. Entonces, si analizamos bien, esto sucede y mucha gente no lo nota. Dice, no, es que yo no. Vamos a analizar, pues hacer un pequeño análisis para que podamos entenderlo, ¿no? Si analizamos bien, con el paso del tiempo, cada vez vemos más atrevimiento. Más atrevimiento, vemos menos pudor, menos pudor, vemos menos decencia, pero vemos más lascivia, al grado de que la sociedad ya no lo ve ya no se asombra, ya no se asusta, ya no se espanta de estas cosas, porque ya las ven como algo natural, como algo normal. Por ejemplo, antes podías, bueno, mejor dicho, no podías. Antes no podías ver un programa de televisión donde hubieran escenas sexuales o aberraciones sexuales. Pero ahora es abierto y hasta para los niños. Ahora la gente ya lo ve como algo natural. Hay algunos que no, por eso dije hace rato que no es el mismo grado de insensibilidad, ¿no? O sea, no es el mismo, ¿no? Pero ya esto ya se volvió algo común, algo natural. Antes, por ejemplo, los trajes de baño hace 70 años, o un poquito más de 70 años, se creó el bikini y el brasier, no sé cómo le llaman, pues la gente se asustaba. De hecho, tuvieron que contratar a otro tipo de personas para que modelen, porque las modelos no quisieron. Y 70 años después, pues esto es algo común, tú pasas por donde quieras y lo ves. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la lascivia, la inmoralidad, los programas donde se hablan en doble sentido, la violencia, todo esto ya no hay problema para el ser humano. O sea, el hombre natural sin Dios lo ve como algo normal. ¿Por qué? Porque se ha ido amoldando poco a poco, como aquellas ranitas que las meten en una olla, ¿no? Las meten en una olla con agua y prenden el fuego, lo ponen fuego lento, fuego bajo, fuego lento, ¿no? Y está tibiecita y ellas se sienten cómodas, está pasando el tiempo y va subiendo el fuego y las ranitas se sienten más cómodas, se sienten ese calorcito, esa tibieza del agua, sienten rico y de pronto va subiendo más hasta que ya no pueden salirse de allá y ¿qué pasa con ellas? Mueren. Es lo que sucede en el mundo. Es lo que está sucediendo y los culpables pues es el mundo, no Dios. Es el mismo mundo, el mismo ser humano, el mismo mal lo seduce y el ser humano cede, se deja seducir. Entonces Pablo quería que comprendieran que lo que había sucedido en la vida de los efesios cristianos
era un cambio de esto, que esto ya no podía estar en sus vidas. Ellos habían experimentado una transformación interna, un giro radical de 180 grados, y que todo eso que acabamos de hablar, que es la vieja naturaleza, ya no podía estar en ellos. Debería estar una nueva manera, una nueva forma, la naturaleza en Cristo, la nueva naturaleza en Cristo. Entonces vamos a ver ahorita del versículo 20 al 24, esa naturaleza del nuevo hombre que debe estar en el cristiano, ¿no? Esa naturaleza que Cristo da, que es la que debe vestir todo cristiano, ¿no? Entonces, dice, mas vosotros en el versículo 20 no habéis aprendido así a Cristo. O sea, estamos hablando de que no debe haber una naturaleza como la pasada en el ser humano, debe haber una diferencia, dijimos, totalmente enorme. Y aquí vemos que mete, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En esta cita Pablo nos está diciendo que aprendieron ellos, los efesios, no acerca de Cristo. O sea, no escucharon solo de Cristo, sino que aprendieron a Cristo. Y al decir Pablo a Cristo, significa que no solo oyeron de Él y entendieron de Él. No, es algo más profundo. Es algo así como enfocarlo en conocer y abrazar las proposiciones y doctrinas, pero también en confiar, en seguir y amar al Señor Jesucristo. Entonces todo esto produce una transformación espiritual que se manifiesta en todas las áreas de nuestras vidas. El siguiente versículo 21 dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo está queriendo decir que ellos oyeron, o sea, está confirmando Pablo. Ustedes oyeron, está afirmando, ¿no? Está afirmando. Ustedes oyeron, ustedes fueron enseñados por Él. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces quiere decir que ellos escucharon las enseñanzas por Pablo, pero que fue el Señor Jesucristo quien les enseñó a través de Pablo, porque el Señor Jesucristo es quien habla cuando uno predica fielmente y un evangelio puro. Entonces aquí está diciendo Pablo que ellos escucharon, ellos oyeron y fueron enseñados por el Señor. O sea, quiere decir que cuando el evangelio se predica puro y fielmente en las congregaciones, Dios está presente. Cristo habla a través de la predicación al corazón de cada persona. No es el pastor, no es el predicador, es Cristo hablando. Y por esa poderosa razón los pastores les decimos constantemente a la congregación que es muy grave faltar a estos cultos de adoración. Es muy grave, es pecado. Si no hay una causa justificable, es pecado. A menos que haya motivos justificables, no es pecado. Pero si no hay, es pecado, porque está el Señor, viene la presencia de Dios y Cristo habla. Y cuando tú estás escuchando la predicación por internet en tu casa, donde estés, no es un culto de adoración. Tú fuiste salvado y te dieron dones para que vayas a adorar. Por eso es importante. La iglesia, si no, ¿para qué la puso el Señor? Si es en tu casa, lo puedes hacer. Pero nosotros tenemos que, es nuestro trabajo, decírtelo, porque lamentablemente estás perjudicando, no solo te perjudicas tú, sino que estás perjudicando al cuerpo de Cristo. Estás perjudicando la congregación donde Dios te ha puesto como miembro de esa unidad. Y te ha puesto allá para el crecimiento, para que uses tus dones, para la adoración a ese Dios omnipotente en unidad, no en tu casa, en unidad. Vas a adorar en unidad en el día del Señor, que son los domingos. Entonces es un grave pecado y mi deber como pastor es decírselos. Si no quieren escuchar esto, si lo ignoran, si lo echan en saco roto, lamentablemente no están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. Están rechazando a Cristo. Por eso Pablo dijo, ustedes aprendieron a Cristo. No dijeron, aprendieron de mí. No, aprendieron a Cristo. O sea, que aunque yo hablé, dice Pablo, pero fue Cristo el que está hablando, el que les está enseñando. O sea, ustedes oyeron a Cristo a través de Pablo. Entonces significa que la predicación de Pablo, pues Cristo les dio ese mensaje a ellos. Por Cristo se convirtieron, no por nosotros, por Cristo se convirtieron. Pablo dijo, si en verdad lo oyeron, ¿qué enseña Cristo? O sea, Cristo enseña a aquellos que ya salvó. Cristo está enseñando a esas personas que ya salvó. O sea, que el que escucha y le obedece a través de la predicación y de la Biblia, no solo sabe que Cristo lo ha salvado, sino sabe que Cristo le enseña.
Cristo le enseña. ¿Y qué le enseña? Dice ya la verdad que está en Jesús. O sea, esa verdad que pues dice Pablo, ¿no? Esa verdad que ha hecho un cambio en ti, una transformación en tu interior, una regeneración. Hay un cambio radical y ya no debes vivir como vivías antes. Es lo que está enseñando Cristo. Entonces, el que no entiende esto es porque Cristo no lo ha salvado. Si esto no lo quiere entender y sigue haciendo de las suyas como quiera hacerlo, es que Cristo no lo ha salvado, no es cristiano y lamentablemente va camino a una condenación eterna porque Cristo está enseñando a los suyos. Cristo está enseñando a los suyos y les enseña que ya no son como los demás. Entonces una persona que es como los demás no le importa mucho la iglesia. Solo van por compromiso y cuando quieren algo se lo van a pedir al Señor. Pero realmente los que son verdaderamente, ellos conocen y entienden esto. Y saben que no pueden dejar de adorar a Dios. Lo adoras en tu casa, en todos lados, pero hay un día que el Señor ha puesto para que vayas a adorar a Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre el cristiano y el mundano. No son varios tipos de cristianos. No, es uno, es una sola manera. Entonces la palabra, por ejemplo, es clara en Santiago 4:4. Dice, el que ama al mundo es enemigo de Dios. O sea que no hay dos maneras de vivir el cristianismo. No hay dos maneras. Si tú amas al mundo, eres enemigo de Dios. Aunque te hayas bautizado, aunque uses logos en tus camisas, aunque uses logos en tus autos, aunque tengas cuadros en tus casas de la palabra, aunque conozcas mucho las escrituras, si tú amas al mundo, tú eres enemigo de Dios, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Así que si tú eres hijo de Dios, vas a escuchar a Cristo y obedecerás sin excusas. Sin excusas. No te vas a dejar llevar por lo que dicen los demás, no te vas a dejar llevar por lo que dice el mundo y tampoco por los que dicen llamarse cristianos que viven como quieren. No, te vas a dejar regir por la palabra de Dios. Los cristianos somos distintos, se rigen por la palabra de Dios. Cristo gobierna nuestros corazones y dirige en toda nuestra manera de pensar, en cómo debemos vivir, porque la mente del cristiano debe ser la mente de Cristo. Debemos tener la mente de Cristo y esta mente de Cristo es opuesta al sistema del mundo. Vamos contracorriente. Pablo dice en los siguientes versículos del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es algo que Cristo ya hizo en todo regenerado al salvarnos. O sea, nos salvó, nos regeneró, ya lo hizo nosotros. Y lo primero que el Señor hizo, pues fue liberarnos de la esclavitud del pecado. De tal manera que ahora nos podemos despojar. Nos podemos despojar del sistema que vivíamos antes, que llevábamos antes. Hemos aprendido a través de la palabra a despojarnos del viejo hombre que está, dice acá Pablo, está viciado. Despójate de él porque está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, este viejo hombre es nuestro viejo yo. Es nuestro viejo yo y hay que despojarnos, hay que dejarlo fuera de nuestra vida porque dice Pablo que está viciado y conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre, ¿qué tiene de bueno? Nada. Se corrompe día a día. Pablo en Romanos 6:6 dice que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en el momento de nuestra conversión. O sea, cuando nosotros nos convertimos, fue crucificado. Aunque parece contradictorio decir que debemos despojarnos y que fue crucificado, pero Dios no se contradice. Lo que esto quiere decir es que el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz, en el sentido de que ya fue destronado, ya fue quitado de ese trono, ya no gobierna el corazón, o sea, el poder del que tenía el pecado sobre nosotros ya no está, fue anulado para siempre, Cristo lo anuló. Entonces, por esa poderosa razón, ahora nosotros podemos despojarnos de él. Ya no tenemos que seguir comportándonos como nos comportábamos antes, porque antes, ¿qué hacía? Que el pecado reinaba en nuestras vidas, pero ahora ya no. El viejo hombre, o sea, el yo, aunque aún quiere gobernarnos, cree que puede, pero no puede, aún nos trata de seducir, pero él ya fue crucificado, ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no nos puede obligar a hacer las cosas. Nosotros ya somos libres de eso. Por eso Pablo dice confiadamente, despójate de él.
Y no es Pablo, como dije hace rato, es Cristo hablando. Solo que Pablo pues es una herramienta, es un portavoz. Cristo está diciendo, despójate de él. Está diciendo, no te dejes llevar o regir por él. Quítatelo de encima. Quítatelo de encima. Romanos 6:12, Pablo también dijo lo mismo. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, prácticamente está diciendo lo mismo Pablo acá, y vamos a ilustrarlo para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Un elefante bebé cuando es capturado para algún circo y por años lo mantienen atado en una estaca de madera, así lo han visto todos, me imagino, y lo hacen ejecutar por el domador lo que él quiere, luego lo vuelve a amarrar y así lo trae y ya está como un esclavo, como prisionero, ¿no? Pero cuando crece ese elefante, su fuerza se vuelve descomunal. El elefante tiene mucha fuerza y el elefante podría liberarse de esa estaca. Para él es un palillo. Podría liberarse de esa atadura que está esa estaca. Y aunque alguien venga y lo libere, no se va, sigue allá. Sigue allá porque se ha acostumbrado a ser esclavo. Se ha acostumbrado a ser preso de esa estaca. Por esa razón permanece así, y así sucede con muchos cristianos que ya fueron liberados de la esclavitud y del pecado, pero no quieren ser libres de ellos. Les gusta permanecer esclavos al pecado. Pablo dice, despójense de él, sean libres, vivan como lo que ahora ya son, que son cristianos. Entonces esa es la verdadera libertad cristiana. Pero muchos confunden esta libertad cristiana con libertinaje. Ellos piensan que como ya son libres, pueden hacer lo que quieran, pueden violar los mandamientos de Dios, pueden ir a donde quieran ir, lugares feos donde hay seducciones pecaminosas, o ir a otro lugar los domingos en vez de ir a la iglesia, porque según ellos, pues ellos tienen la libertad de que ya son salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, y ellos piensan, pues yo no tengo que guardar ni el día del Señor, porque yo soy libre en Cristo. O sea, Cristo, déjame decirte que Cristo no te liberó para que hagas esto. Esa no es la libertad cristiana. Eso que tú estás pensando y haces sigue siendo esclavitud. Porque la verdadera libertad cristiana es que Cristo nos hizo libres, pero para que podamos ahora obedecer a Dios. Ya no obedecemos al pecado, pero ahora obedecemos a Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado, pero somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Debemos obedecer a Dios, no hacer lo que a nosotros nos plazca, no llevar una vida como queremos, o sea, que nadie nos diga nada, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es libertinaje. Solo estás convirtiendo la gloria de Dios en libertinaje, porque la libertad de Cristo no produce libertinaje. La libertad de Cristo produce obediencia a los mandamientos, a la ética moral de Dios, a esos 10 mandamientos. Pero no se trata de echar fuera la ley de Dios, sino que debemos obedecerla. Se nos olvida que el Señor Jesucristo nos perdonó y nos salvó para obedecerla, para caminar en santidad, para vivir en un mundo caído de una manera justa, sobria y piadosa. El que vive como quiere, lamentablemente está viviendo en libertinaje. No crea que disfruta de su libertad cristiana, porque seguramente lo que está pasando en esa persona es que a lo mejor no es salvo. A lo mejor no es salvo y está dirigiendo sus pasos al infierno. Al infierno. Si esto no está claro en ti, porque vamos a ponerlo de esta manera, si esto no se te está enseñando, si yo lo estuviera enseñando eso, es mejor que te vayas de la iglesia, porque esto hay que enseñarlo. Todo cristiano debe saberlo. Este tipo de personas que no enseñan este tipo de enseñanza, ¿qué va a causar? Pues se los va a llevar con ellos, junto con todo y su libertinaje. Entonces todo cristiano debe de tener estas enseñanzas, debe renovarse en el espíritu de nuestra mente, dice acá el versículo 23, o sea que debe de haber un cambio. Esto está enfocando en los pensamientos, en el entendimiento, en nuestras creencias, en nuestras motivaciones. Debe haber algo que lo cambia, que lo mueve, que energiza nuestra mente para cambiarlo. Entonces, si eres cristiano, debe haber una manera de pensar totalmente diferente a la que tenías antes, una manera totalmente diferente a lo que es el mundo. O sea, es una manera de ver las cosas totalmente diferente, o sea, una perspectiva bajo la óptica de Dios. Entonces, esto es un proceso que va en crecimiento. Sí podemos estar retrocediendo, pues está mal,
debemos crecer, y esto nos lleva toda la vida hasta que Cristo venga. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice también: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que a medida que vamos recibiendo la palabra de Dios, pues nuestro entendimiento es abierto, es renovado, se hace más evidente de que hemos crecido, hemos madurado, somos una nueva criatura, se está viendo en nuestra vida, se refleja la gloria de Dios en nosotros, ¿no? Entonces ese proceso de renovación nos hace estar vistiéndonos del nuevo hombre, que dice Pablo acá, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que ya nos hemos vestido de ese nuevo hombre en verdad, justicia y santidad cuando nosotros fuimos regenerados. El Espíritu Santo lo implantó, es una nueva naturaleza y nos mueve de una manera eficaz. Y es entendible que a unos es un poquito más rápido que a otros, pero o sea, el fin es que a todos nos mueve eficazmente, a cada uno nos mueve eficazmente a ser más como Cristo, a imagen y semejanza de Cristo. De hecho, acá dice que seamos cada vez como Dios, cada vez más santos. Cristo es Dios, cada vez más santos, cada vez más justos en nuestra vida práctica, no en nuestro conocimiento mental, inteligente de conocer las Escrituras, llevarlas en práctica, nuestra vida práctica. Ya no somos lo que éramos antes, ahora somos una nueva creación en Cristo. Y cuando alguien profesa ser cristiano y tristemente, pues la gente que lo está viendo no ve la diferencia, es una alerta de que hay una posible falsa conversión. Y los lugares donde se ve esto, pues obviamente es en tu casa. Tu esposo o tu esposa o tus hijos lo van a notar, en tu trabajo, tus compañeros, tu jefe, en la escuela, los maestros o tus compañeros, donde sea que vayas, donde sea que estés, ahí van a notar si realmente eres diferente a ellos, si reflejas la gloria de Cristo o si estás reflejando al mundo que es igual a ellos. Si no hay diferencia, debe ser una diferencia enorme. Si no hay esa diferencia, lamentablemente estás dirigiendo tus pasos al infierno. Si es muy leve, estás dirigiendo tus pasos al infierno. Porque podemos esforzarnos para caminar un poquito en cambiar nuestras conductas, pero eso no va a llegar un tiempo que te canses, porque esto es el poder de Dios obrando en nosotros. La regeneración es Dios que nos ha regenerado, ha hecho una metamorfosis y Él es quien nos dirige y con su poder es que podemos. Entonces, si tú estás llevando tus pasos a este lugar tan terrible, busca al Señor y arrepiéntete, clama misericordia a Dios, porque la salvación no produce mundanismo, la salvación produce santificación, la salvación no produce libertinaje. Los mundanos son así y es entendible, no es justificable ante Dios, pero es entendible porque ellos están sin entendimiento espiritual, están velados por el príncipe de este mundo, ellos mismos cooperaron, sus pensamientos son vanidad, dice Pablo, están en tinieblas, están sumidos en la ignorancia, están ajenos, o sea, separados de Dios, están insensibles por la dureza de su corazón. Por eso ellos obviamente valoran lo que valoran el mundo, pero lo que es de Dios no les gusta, valoran las cosas terrenales, por eso viven como quieren, por eso crecen a sus hijos como el mundo, por eso ellos obviamente hablan y lamentablemente contagian a sus hijos como el mundo, por eso visten como el mundo, por eso viven de tal manera que ni reflejan a Cristo. Entonces ellos es entendible, pero tú y yo que profesamos ser cristianos, tú y yo que clamamos, que fuimos enseñados por el Señor Jesucristo, se nos ha olvidado que Él nos enseñó que debemos cambiar nuestra vieja naturaleza y vestirnos de la nueva en Cristo. Se nos ha olvidado. Cuando por primera, o sea, digo, no son varias veces, pero cuando llegamos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, ¿acaso no fue porque el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, nos hizo ver con nuestros ojos espirituales que este mundo estaba totalmente caído en tinieblas y que nada de eso es enfoque de Dios y que nuestro pecado nos estaba condenando a una destrucción eterna en el infierno? Eso fue lo que nos mostró el Señor y nos arrepentimos. Pero ahora me pregunto,
Y te pregunto, ¿por qué parece que nos estamos arrepintiendo de haber sido salvados por el Señor Jesucristo? Aunque no lo digamos, es notable. Es notable porque llevamos una vida externa como cristianos. Decimos que somos cristianos, evitamos algunas cosas, nos vamos a la iglesia cada domingo, leemos nuestra Biblia, sabemos citas bíblicas, oramos por los alimentos, oramos por algunas personas, pero nuestro sistema de vida total muestra un orden de prioridades totalmente diferente a la de un verdadero cristiano. Tiene un orden de prioridades muy similar a las del mundo. Entonces es evidente en la forma en cómo estamos creciendo a nuestros hijos, las libertades que le estamos dando a nuestros hijos, y es inconcebible porque nosotros salimos de este mundo de tinieblas, pero no salimos para entregar a nuestros hijos al mismo mundo. Una de dos, o nos estamos arrepintiendo de que el Señor nos haya librado del mundo, o no somos. Nunca hubo una verdadera transformación, no hubo una liberación del pecado. Sabemos que la vida cristiana, y eso es importante, es una batalla constante, día a día, luchamos día a día, y los verdaderos cristianos son los que permanecen en esa lucha día a día, batallando para no dejarse seducir, para no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Entonces debe ser obvio para todos los que nos rodean, toda la gente que no es cristiano, que somos distintos a ellos, que no perseguimos las mismas cosas que ellos persiguen, que no tenemos el mismo afán que ellos tienen, que no valoramos las mismas cosas que ellos valoran, que no estamos en la misma sintonía de la sensualidad, de la moda, de lo que el mundo declara que debemos hacer. Tenemos que ver dónde estamos parados. Porque puede ser que seamos de esas personas que están viendo a esos pocos cristianos que van corriendo bien, que van haciendo correctamente las cosas, y que pensemos que son unos locos, que son unos extremistas, que son unos fanáticos. O que seamos esos que escuchan al pastor y luego nos vamos a casa diciendo puras tonterías, dice el pastor, yo mi vida la llevo como yo quiero. Tenemos que tener cuidado de esto porque es Cristo quien nos enseña. Y lo enseña no al que no cree, lo enseña a hombres y mujeres que van corriendo esta carrera, que van camino al cielo. A los que no les parece, estos no están siendo enseñados por Cristo. De hecho, Cristo no es su Señor. Pero es de cuidado decir, soy cristiano y tengo libertad en Cristo. ¿Solo para qué? Para justificar una vida mundana, para justificar una vida sensual, para justificar una vida liberal, una vida que no armoniza con lo que profesamos. Y es un hecho que muchos, con todo el conocimiento bíblico, se van a ir al infierno. Están yendo hacia allá. Y lo más triste de todo esto es que se van a llevar entre los pies a sus propios hijos. A sus propios hijos. Así que espero que de verdad este mensaje, Dios obre en ti y te haga comprenderlo, y dobles rodillas y clames y de veras obedezcas al Señor si ya eres cristiano. Y si no eres cristiano, pues ahorita vamos a dar unas palabras para ellos. Estamos terminando nuestro tema, nuestro texto de hoy, y quiero decirte a ti, cristiano esforzado, ese que está corriendo bien su carrera, ese que va a la meta, que es una grande bendición que tú estés perseverando. Y damos gloria a Dios por ello, y te decimos y te motivamos a que sigas con esas luchas y dificultades, pero siguiendo adelante, aunque otros nos confundan o nos digan como locos, como sectarios, que no nos preocupemos por eso. No te preocupes por lo que digan de ti, porque hay gente que va a hablar mal de ti, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. No te preocupes por eso, tú sigues esforzándote, no te importe lo que digan, tú sigues siendo fiel al Señor, porque vas a tener tu encuentro personal con el Señor, no el que tuviste el primero, sino ya físico, rostro a rostro, y Él te va a decir, bien siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. En el día del juicio, pues esas personas que hablaron mal de ti van a ver si tú estabas loco, o mejor dicho, que eras un buen siervo fiel. Así que no te preocupes. Si a ti que tú no has tenido un encuentro con el Señor, o a lo mejor creías que lo tenías y no lo tienes, pues no querrás llevar una vida sin Cristo después de lo que ya escuchaste. No querrás seguir viviendo en una forma vana de pensar, con un entendimiento entenebrecido. No querrás seguir alejado de Dios, o sea, ajeno a Dios, ignorándolo por la dureza de tu corazón, porque todo esto
dijimos que produce consecuencias, una mente endurecida e insensible a la voz de Dios, la cual te va a alejar cada vez más hasta que ya no haya oportunidad y estés condenado ya totalmente. No desaproveches la oportunidad que Cristo te está dando hoy al escuchar esta predicación. Clámale y rinde tu vida a su señorío. Él te va a perdonar si hay un arrepentimiento genuino. Y te convertirá y serás perdonado, justificado y regenerado. Y tu entendimiento será renovado en la medida que tú escuches y medites en la palabra de Dios. Deseo de corazón que así sea. Y seguimos orando por ustedes, tanto para los que no son, para que se conviertan, y los que son, para que se edifiquen. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre escogido en ti, me llamo amor. Me voy así, recibido en ti, tu sangre fluirá. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos, estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos que nacirán, cantaremos. Peace.